Hoy la liturgia nos presenta la última de las tres parábolas que vimos el domingo pasado. La parábola de que los pescadores que sacan la red llena y que en la orilla dejan lo bueno y tiran lo malo. Y Jesús termina esta serie de parábolas diciendo que todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Nosotros tenemos que estar dispuestos en el reino de Dios a una cierta dinámica, no podemos encasillar, no podemos, por ejemplo, sintetizo y reduzco un montón, pero no podemos decir que lo mejor es lo de antes o que lo mejor es lo del porvenir, porque nosotros nos vamos dando en una sucesión del tiempo. Entonces, la sana tradición se desarrolla, no es que corta y hace todo de nuevo, corta y hace todo de nuevo, sino que nosotros también tenemos que saber interaccionar con el pasado. Y para eso tenemos que tener una cierta disponibilidad. El reino de Dios exige también una cierta disponibilidad, que tengamos una frente amplia en cuanto al conocimiento y la comprensión de lo que el Señor nos va pidiendo. Vieron que se hace hincapié también en cuanto a recibir la doctrina del reino en una imagen, los odres, a vino nuevo, odres nuevos, porque los odres en la época de Jesús eran como las botas de Galicia, las botas del Reino Unido, que ponían en cuero de animal el vino y después tomaban así, ¿no es cierto? El cuero, mientras es nuevo, es elástico. Cuando el cuero se hace viejo, se pone duro, y si uno le pone el vino a fermentar, los gases, al cuero no tener elasticidad, se rompen. Entonces, de alguna manera Jesús nos advierte que tenemos que tener una amplitud mental, pero una amplitud en la prudencia y en la sabiduría. No es que tenemos que cambiar todo por cambiar o conservar todo por conservar. Y para eso también el discípulo, así como le muestra en un estado ideal al profeta Dios, al profeta Jeremías, baja ahora mismo al taller del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Son palabras, pero hay un símbolo fuerte. Así como el alfarero en la máquina da forma al barro, así también nosotros nos tendríamos que dejar dar forma por Dios. Hay canciones, hay poesías en torno al que Dios es nuestro alfarero, ¿no es cierto? Pero es linda la poesía, pero a veces en la vida real es difícil dejarnos moldear por Dios, y sobre todo si eso que Dios me va pidiendo no nos gusta, no va con nuestros temperamentos, no me parece, no lo veo ahora, Por cosas importantísimas, por signos grandes o por cosas pequeñas, nosotros tenemos que estar siempre haciendo la providencia de Dios. Hoy hacemos la memoria libre de San Pedro Crisólogo, el arzobispo de Rávena del siglo V, y es curioso que cuando en aquel entonces los obispos no los elegía el Papa y la Santa Sede, sino que los elegía el pueblo, cuando muere el arzobispo eligen a un tal Cornelio y lo mandan con Pedro, que era joven, a Roma para que el Papa Sixto confirmara la elección. Y mientras van de camino, el Papa sueña con San Pedro y San Apolinar, que era el primer obispo de Roma y el primer obispo de Rávena, y le explican que no elija al que habían elegido, sino al compañero, al joven Pedro Crisólogo. Entonces el Papa, cuando llega, en vez de confirmar a Cornelio, nombra a Pedro, porque en la visión había entendido que en esa zona de Italia, también que tenía mucho diálogo con la cultura bizantina, había muchos problemas de doctrina. Nosotros lo celebramos a Pedro Crisólogo por doctor de la Iglesia y por buen predicador. Y entonces lo que la Iglesia en ese momento necesitaba era alguien que, poniendo en claro la doctrina, también mantenga la pacificación, porque es cierto que uno no puede transigir con la mentira y con la falsedad. Muchas veces es peor transigir con la falsedad, porque una mentira se puede identificar rápido, una media verdad puede tardar mucho tiempo en identificarse, pero también es cierto que en nombre de la verdad uno no puede seguir abonando la desunión. Y entonces Pedro Crisólogo supo trabajar los dos aspectos, consolidar la verdad y trabajar en la unidad, porque se dejaba de alguna manera llevar por Dios, no solo por ese acontecimiento que nos muestra la biografía extraordinario del sueño del Papa, sino también en la vida concreta el santo sabía dejar de lado lo que le gustaba
y ponerse en lo que necesitaba la comunidad. Que San Pedro y que nuestra oración nos ayuden a que la palabra de Dios moldee nuestro corazón y nuestra vida, que así sea.